Buenas tardes y nada, bienvenidos a todos a estos webinars organizados por el Centro de Innovación de Pasión por el Despacho. Bueno, en esta ocasión nos acompaña nuestro compañero Joaquín Castilla, abogado laborista y CEO del Hexago, que nos va a hablar sobre la diferencia principal que puede aportar tanto ChatGPT versus la IA laboral generativa, garantizando la seguridad jurídica en el asesoramiento laboral. Recordar que al final de las respuestas, las preguntas van a estar abiertas, ¿vale? Podéis hacer cualquier pregunta al ponente al finalizar la ponencia y sin más dilación le doy paso para que os pueda mostrar un poco más este webinar. Perfecto, gracias Andrea. Bueno, pues empezamos un poco en la sesión. El objetivo de la sesión es bueno, pues que veamos un poco las diferencias entre una IA generalista y una IA hiperespecializada, ¿vale? IAs hiperespecializadas como la nuestra laboral, pues cada vez vamos a tener más, ¿vale? De hecho, el otro día el CEO de Gemini lanzaba un mensaje diciendo que llega un momento en el que, claro, la imprecisión de las IAs generalistas, a pesar de que te dan una información muy valiosa, porque es una información general muy buena, la realidad es que a nivel de concreción y de precisión, pues no tienes la seguridad de que te esté contestando bien, ¿no? Entonces es verdad que, bueno, pues que son un problema y que tienen un problema de precisión. Lo que queremos ver un poco es hacer una aproximación práctica con la sesión de hoy para que veáis un poco cuál es la diferencia entre una IA generalista como ChatGPT y una hiperespecializada como la nuestra del exalaboral, ¿vale? Bueno, entonces la primera parte, la IA en el asesoramiento laboral. Estamos en un cambio de paradigma. Es verdad a día de hoy, claro, pues la IA pues, genera un ahorro de costes importante en la empresa, o eso es lo que se pretende. Y lo que tenemos que ver es en nuestro día a día si realmente genera un ahorro de costes, si nos quita, y nos quita tareas, o realmente lo que hace es hacer de forma más molona, como a veces se ve, determinadas gestiones, que no se trata de eso. Yo creo que la IA es exitosa si somos capaces de que nos ahorre tiempo, pero no tiene sentido que utilicemos la IA para llenarnos de más trabajo. O sea, la IA no tiene que servir para hacer un trabajo de forma más divertida, sino para quitarme cosas, ¿no? Entonces, ahí es un poco nosotros, por ejemplo, en las consultas laborales lo que hemos hecho es decir, en derecho laboral, bueno, pues ya sabéis que es un campo en el que tú tienes el asesoramiento estratégico en materia de despidos, en materia de procedimientos judiciales, etcétera, y luego tienes el asesoramiento del día a día, pues que no hace falta ser un súper asesor para contestar si procede la prórroga de una excedencia voluntaria, si procede un permiso en esta situación. Es decir, son casos y dudas que todos los asesores, todos, empezando por mí y continuando con los miles de asesores que hay en España, los resolvemos igual. Oye, pues hay una sentencia del Supremo que te dice que realmente no se puede exigir la prórroga de una excedencia voluntaria y por lo tanto ya está. Y a partir de ahí, pues yo lo que quiero es encontrar esa sentencia y decirle al trabajador, perdona, no procede, o sea, no puedes. Entonces, oye, o vuelves a trabajar en el plazo que dijiste que te reincorporabas ahora el 1 de noviembre, o no lo puedes prorrogar un año más la excedencia. Entonces, y así es como contestamos todos, ¿vale? No tiene un nivel de estrategia importante. Lo que buscamos con esas consultas del día a día es realmente tener un dato y con ese dato contestar y resolver una duda, pero resolverla como la resuelven todos, ¿no? Ahí nosotros hemos identificado esa rama de consultas diarias en derecho laboral, ¿no? La idea es buscar qué consultas o qué tareas se pueden automatizar, ¿no? Y ese es el objetivo de la IA, ¿no? El objetivo, por lo menos, el que buscamos desde el principio, ¿vale? Porque también tenemos que, o sea, al final, ahora en la comparativa que vamos a hacer con ChatGPT, no vamos a denostar ChatGPT, faltaría más. ChatGPT es maravilloso y realmente el lenguaje natural, o sea, ChatGPT es como si dijésemos que la IA generalista de ChatGPT es una IA hiperespecializada en el lenguaje natural. Es decir, redacta de forma maravillosa, mejor que un ser humano en muchas situaciones, ¿vale? Y sirve mucho para quitarte tareas de redacción. Ahora bien, si nos metemos a preguntarle consultas laborales, como vamos a ver ahora,
Pues unas veces contesta bien y otras veces contesta mal, pero el problema es que no vas a saber cuándo te está contestando con seguridad o cuándo, no, o cuándo se está inventando la contestación. Ese es un poco el tema, ¿no? Por eso los riesgos que tiene la creciente popularidad un poco de la IA plantea importantes riesgos. El primero es la fiabilidad y calidad variable. Es decir, primero, no todas las IAs funcionan igual, ¿vale? Pero no se trata de que el ChatGPT de pago y ChatGPT gratuito tengan diferencias a este nivel. No, no, no. Yo me refiero a una cuestión de concepto. O sea, la IA generativa, para que entendáis, se basa tanto la generativa de ChatGPT como la generativa nuestra, ¿vale? Se basa en la misma tecnología que se llama la tecnología Transformers. Esa tecnología que viene de Google, ¿vale? Em, es una tecnología, porque inicialmente esto empezó en Google, luego le adelantó por la derecha OpenAI, pero realmente el primer invento, por así decirlo, de la generativa, los LLMs primeros, fueron de Google. Entonces, aquí lo que se hace es, se identifica, ChatGPT lo que ha hecho es hacer el matricular absolutamente todas las palabras que hay en el diccionario y en todas las obras de literatura importantes. Lo que hace es matricular esas palabras. Si las matricula y le pone una matrícula a columna, en este texto una matrícula concreta. Y en este otro texto, columna tiene una matrícula similar pero no idéntica. Y así es como hace con todas las palabras que hay en la literatura, en los libros que se le han metido, ¿no? ¿Eso qué hace? Eso lo que hace es que cuando tú preguntas y yo meto 15 palabras seguidas, automáticamente cualquier inteligencia artificial generativa dice, después de estas 15 palabras, ¿qué es lo que viene? Y entonces empieza a contestar de forma, por probabilidad, cuáles son las palabras que más se acercan a la pregunta que has hecho, ¿vale? Entonces, toda la contestación que se hace a través de una IA generativa se hace por predicción numérica. No sé, aquí no hay sentido común, aquí no hay lógica, aquí es predicción numérica, con lo cual, ¿de qué depende? Pues del universo de palabras de las que va a recoger esa contestación. Entonces, si yo hago una pregunta de 15 palabras y lo pregunto utilizando un tipo de palabras o utilizando alguna expresión, pues me va a coger la contestación de una esquina de la base de datos. Y en cambio, si se lo pregunto de otra forma, me va a coger la contestación de otra esquina. Y si lo pregunto de otra forma, es decir, no se escoge la información para contestar del mismo sitio. Esa es la clave de una IA generalista. Una IA generalista es un Amazonas de información, ¿vale? Una IA hiperespecializada como la nuestra es una IA que es como un bonsai. Toda la información está agrupada por conceptos y máximas que resuelven una generalidad de supuestos. Es decir, la IA hiperespecializada es una IA en la que la información está en un solo cubículo, es lo que se llama una IA colmenar, ¿vale? Bueno, entonces, seguimos con la fiabilidad y calidad variable. ¿Por qué se dice fiabilidad y calidad variable? Pues porque depende de cómo preguntes, pues sacará la información de un sitio o de otro, ¿vale? Eh, la ambigüedad y la falta de contexto. Hay muchas veces también que la IA generalista es capaz también, en función de cómo preguntes, de intentar de forma ambigua no pronunciarse del todo, de tal forma que nos da una contestación que realmente dices, oye, pero aquí está diciendo una cosa y la contraria, ¿no? Ahora veremos algún ejemplo. Entonces, esa ambigüedad con la IA hiperespecializada no se tiene, ¿vale? Porque al final la IA hiperespecializada es como si hubiésemos preparado muchísimo más el tipo de respuestas que vamos a hacer con ellas, ¿vale? Por lo tanto, ¿podemos decir que ChatGPT es el aliado infalible? Pues no, no. Es un aliado buenísimo, pero infalible no es. ¿Vale? ChatGPT, ¿qué ventajas tiene? Bueno, pues tiene una accesibilidad y facilidad de uso buenísimo. ChatGPT es una herramienta muy intuitiva y que independientemente de la formación que uno tenga en IA o en derecho laboral, pues te resuelve de manera eficiente y te orienta de manera eficiente. Vale, perfecto. Respuestas generales, buenísimo. O sea, ¿por qué? Porque te da una visión general sobre algo muy buena. Aquí hay una cosa importantísima, ¿vale? Y es, tenemos que pensar
en ChatGPT no como alguien que se inventa palabras sin más, sino como alguien, como una inteligencia artificial que lo que hace es primero buscar. Antes de contestar, primero busca la información, ¿vale? Entonces, los transformers, volvemos a la tecnología de la que hablábamos al principio, los transformers son la mejor herramienta de búsqueda que hay, mucho mejor que el buscador de Google que hoy tenemos, ¿no? El buscador de Google que hoy tenemos, tú haces una pregunta y realmente te contesta por bloques de información, ¿no? Bloques de información que se acercan mucho a lo que estamos preguntando, pero que no responden con una precisión como la que tiene ChatGPT. ChatGPT va directamente, encuentra la información de forma mucho más precisa que el buscador que hoy utilizamos de Google. O Google vendrá con su IA también y funcionará parecido a ChatGPT, que al final todas van a funcionar de una forma bastante similar, ¿vale? Pero bueno, pero la tecnología es diferente. Y por eso lo que es muy interesante saber es que ChatGPT, para utilizar ChatGPT, porque es muy útil en el trabajo, es muy útil utilizarla para buscar información muy precisa, ¿vale? Cuando quieres encontrar información muy precisa, yo la verdad es que últimamente pregunto más a ChatGPT que a Google y la encuentro antes en ChatGPT, ¿vale? Por lo tanto, rapidez y eficiencia en respuestas generales, en información general, está muy bien. Versatilidad en temas, pues bueno, pues toca de todo, pues igual que al final otro buscador, ¿no? ¿Qué riesgos tenemos en el ámbito jurídico? En el ámbito jurídico tenemos una palabra, un invento jurídico maravilloso que se llama la seguridad jurídica. Es decir, yo no confío en un abogado que me dice una cosa por la mañana y otra cosa por la tarde. O sea, no confío. Todos hemos tenido algún asesoramiento de algún profesional que nos ha dicho una cosa, luego lo hemos visto dudar y decimos, buf, ya no me fío. ¿No? Pues aquí es lo mismo. Eso, en el fondo, el argumento con el cual estamos diciendo a ese asesor, no voy a volver a llamarte porque me ha generado una desconfianza brutal tu asesoramiento, en vez de decírselo, lo pensamos por dentro y decimos, no me ha dado seguridad jurídica. Aquí es lo mismo. Entonces, lo que tenemos que buscar es herramientas de IA en derecho, ¿eh? En otras áreas, pues como en el marketing o, pues bueno, pues igual no hace falta que tenga seguridad jurídica, porque al final yo estoy buscando algo más creativo, ¿no? Pero en el mundo del derecho, la seguridad jurídica es clave. O sea, si no hay seguridad jurídica, apaga y vámonos, ¿no? Entonces aquí necesariamente no va a haber seguridad jurídica, es imposible. ¿Por qué? Porque si ya estamos diciendo que en función de cómo hago la pregunta, la base de datos va a coger la información de esta esquina o va a coger la información de esta otra esquina, pues necesariamente si yo tengo información diseminada hablando sobre el tema en diferentes partes de la base de datos, como es OpenAI, que tiene todo Internet y un contenido inmenso en Internet, pues lógicamente, en función de cómo pregunte, me va a contestar una cosa o otra. Eso es lo que con la IA generativa hiperespecializada como es la del Hexagon y a Colmenar, ¿vale? Y de estas hay, lógicamente, más IAs hiperespecializadas, ¿vale? Y cada vez van a surgir más. Pero, pues, esa seguridad jurídica la das. ¿Por qué? Porque ahora, como veremos ahora, en nosotros la información de partida, o sea, la información se busca en el mismo espacio siempre. Y preguntes como preguntes, siempre te va a responder igual, ¿vale? Eh, esta IA, ahora salimos de ChatGPT, ChatGPT ya pues es eso, la IA generalista, la que hemos comentado, y ahora vamos a este otro tipo de IAs, ¿vale? Que es la del Hexagon, igual que hay otras, ¿eh? Como he dicho, al final una IA hiperespecializada en una materia concreta y que se centra en aglutinar ese contenido de esa materia concreta y preparar y aglutinar un conjunto, en nuestro caso, de 25.000 consultas ya. Registramos desde la semana pasada 25.000 consultas y respuestas que se agrupan en diferentes máximas, ¿vale? ¿Eso cómo se hace? Se hace de la siguiente forma. Tú lo que tienes que hacer primero, o sea, nuestra IA, ¿cómo se ha montado? Nosotros llevamos 6 años montando esta IA desde el 2018, ¿vale? Nosotros fuimos a la Universidad Politécnica de Valencia y estructuramos nuestra base de datos para que los primeros modelos de IA que estábamos aplicando ahí
de proximidad y unos modelos que no son los generativos de hoy, aprovechasen los contenidos que nosotros teníamos, ¿no? Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Nosotros lo que hicimos fue decir, oye, pues hemos hecho, por ejemplo, fijaros, pues en el permiso de hospitalización, como veis en la pantalla, en el permiso de hospitalización, tú tienes una máxima. Esa máxima, una de cientos de máximas, pues que es que el permiso se mantiene siempre que el hecho causante se mantenga. Es decir, tú tienes un derecho a un permiso de 5 días, pero si se acaba la causa al día 3, pues el día 4 a trabajar, ¿vale? Entonces ahí hay una máxima, que es que se mantiene el permiso por hospitalización siempre que se mantenga el hecho causante. Y entonces tú alrededor de esa máxima tienes que ir poniendo todas las consultas que se parecen. Pues decir, pues el alta hospitalaria sin reposo domiciliario. Vale, pero si se me da de alta hospitalaria pero todavía no se me da de alta médica y tengo reposo domiciliario, bien. Si se me da de alta hospitalaria y también de alta médica sin reposo domiciliario, vale. Y así tienes un montón de supuestos. Entonces, todos esos supuestos se asignan a esa máxima. De tal forma que nuestra IA, esta IA hiperespecializada, cuando tú preguntas y haces una pregunta similar, automáticamente te va a esa máxima. Y por lo tanto, siempre va a responder de la misma forma, ¿vale? Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es, o lo que hemos hecho durante los últimos 6 años, es agrupar esas 25.000 consultas ya desde el mes pasado, pues cuando nos fuimos a la Universidad Politécnica de Valencia, pues estábamos hablando de 15.000 consultas. Esas 15.000 consultas las hemos ido agrupando por máximas. Nosotros aquí le llamamos conclusiones específicas que sirven para una generalidad de supuestos, ¿vale? Y esta es una, como veis, permiso por hospitalización. ¿Cuál es la máxima? Se mantiene siempre que se mantenga el hecho causante, ¿vale? Y hasta los 5 días. Tiene una serie de reglas. Y sobre esas reglas es sobre las que asignamos todas las preguntas, ¿vale? Esto le da precisión a la base de datos y sobre todo hay que depurarlo muchísimo. O sea, lógicamente, esto no es algo que tenga que no haya que depurar, no es perfecto. Y de hecho, durante estos 6 años, pues a día de hoy resolvemos el 81,3% de las consultas que se nos hacen con una precisión perfecta, ¿vale? Eso sí, hay un 19% de consultas que no se resuelven. Entonces, que no se resuelven, ¿por qué? Porque nosotros hemos dicho que no se resuelvan. Para nosotros una de las claves es decir, nosotros confiamos en la IA, pero no confiamos del todo. ¿Por qué? Porque si confiásemos del todo, seríamos ChatGPT, que contesta siempre. Siempre te contesta. Siempre te contesta. Entonces no sabes cuándo se lo está inventando y no sabes cuándo responde con seguridad. Nosotros lo que hemos identificado es cuándo respondemos con seguridad. En ese 81,3% de los casos respondemos con seguridad, con lo cual contestamos. Pero el otro 19% no contestamos. Remitimos a un abogado. Porque, primero, por 2 razones. Uno, porque a día de hoy estamos en ese porcentaje, ¿vale? 81,3, que está muy bien, ¿eh? O sea, estamos encantados con ese porcentaje y creemos que subiremos, nos acercaremos a 90. Pero, además de que a día de hoy estamos ahí, creemos además que nunca vamos a llegar al 100%. Es que la IA, es que el derecho laboral al final es muy rico, tiene muchos matices y siempre va a haber cuestiones que no se terminen de tratar a través de una IA y que no se vayan a contestar con seguridad, ¿vale? Por eso creemos en un modelo híbrido, ¿vale? Que es lo que nosotros tenemos, ¿vale? O sea, si os fijáis, pasamos de un chat GPT que te contesta siempre, que siempre te escupe esa contestación, preguntes lo que preguntes, a una IA hiperespecializada que es capaz de identificar, oye, aquí no respondo. Respondo el 81,3, que es mucho, ya responde muchísimo, pero hoy hay un porcentaje que se queda sin responder, ¿vale? Ahí, además, tiene otra faceta que una generalista no tiene. O sea, tú a ChatGPT, por ejemplo, cuando sale una novedad normativa, la de la reforma de la jornada que viene ahora, por ejemplo, que se va a aprobar en los próximos días, ¿no? Pues, bueno, pues ChatGPT ya veremos cuando actualiza con ese contenido, ¿vale? Ya veremos de dónde coge la información.
una sentencia, por ejemplo, muy reciente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pues ChatGPT, pues seguramente no la recoja como un contenido relevante, porque, por ejemplo, puede haber una sentencia que ahora mismo, ahora, por ejemplo, una sentencia que yo esta mañana comentaba con un cliente. Le decía, hay una sentencia del Juzgado Social de Vigo un poco peligrosa, que dice que el teletrabajo, esa historia que nosotros tenemos desde que se aprobó la ley del teletrabajo, que el teletrabajo es reversible, pues de repente el Juzgado Social de Vigo número 1 ha dicho que no es reversible en un caso que plantea una empresa y que realmente el trabajador se considera que es un derecho adquirido, una condición más beneficiosa. Pues bueno, para nosotros este tema es clave. ¿Para ChatGPT esto es clave? Pues no. Primero, porque esa sentencia no está publicada. Segundo, esta es una sentencia publicada en LinkedIn por ahí en un espacio y para mí es fundamental, porque esa sentencia para mí es abrir una brecha muy delicada, que hay muchos supuestos de teletrabajo que hoy la empresa cree que podemos hacer reversible y echar para atrás. Cuidado, cuidado. Entonces esta prudencia, ChatGPT en esa contestación no la va a tener. En cambio, en una IA hiperespecializada como la nuestra, para nosotros le vamos a dar una importancia máxima a estas sentencias. Una sentencia del Juzgado Social de Vigo 1, que parece que no es muy relevante y es muy relevante. Entonces, ese entrenamiento de normativa y jurisprudencia laboral, pues en una IA colmenar tú la controlas y lógicamente en una IA generalista pues no la controlas. Estás un poco al albur de lo que se hable sobre cada tema, ¿no? Vale, vamos un poco a tratar ejemplos prácticos, ¿vale? Sobre preguntas que, bueno, que al final de lo que se trata un poco es de que probemos, ¿no? Que vayamos viendo. Es verdad que también tenemos que pensar que al final, lógicamente, esto no quiere decir que todas las contestaciones que entregue ChatGPT van a estar mal. Pues no, va a haber algunas que van a estar muy bien, porque es que hay asuntos que realmente se tratan en Internet como de forma muy general y como muy sabida, ¿no? Y hay otros que no tanto. Entonces, pues hay materias en las que la contestación se va a responder bien y hay otras que se va a responder mal. Entonces, aquí lo que tenemos que identificar un poco es, claro, al final, ¿qué queremos? ¿Queremos seguridad jurídica? O sea, cuando contratamos un servicio de IA que responda derecho, ¿qué queremos? ¿Queremos investigación o queremos precisión? ¿Queremos dar una contestación y no pensar más en el tema y no investigar? ¿O queremos investigación? Hombre, si queremos investigación, yo te diría, no contrates una IA hiperespecializada, contrata, porque tú lo que quieres es investigar, hacer un informe. Bueno, pues para eso una IA generalista te puede servir. Si tú lo que quieres es tener una contestación precisa que te garantice la seguridad jurídica, en ese caso yo creo que lo que tienes que ir es a buscar una IA hiperespecializada. Vale, entonces, fijaros, por ejemplo, vamos a preguntar aquí, ¿podemos, lo que se ve bien en la pantalla, voy a ampliar un poco, ¿podemos denegar la entrada a un asesor sindical a una reunión en la empresa entre los representantes y la dirección de la empresa? Esto se lo preguntamos a Alexa Go y también a ChatGPT, ¿vale? ChatGPT, claro, estamos denegando el acceso a una empresa de un asesor sindical, ¿vale? Entonces, si os fijáis, es muy curioso. Primero este ejemplo me llama poderosamente la atención, porque si os fijáis aquí, es curioso porque me ha respondido, o sea, yo antes he preguntado, esta pregunta se la he hecho antes a ChatGPT, esta misma, ¿eh? ¿Podemos denegar la entrada a un asesor sindical a una empresa? O sea, para que sepáis un poco la contestación es que sí que puedes denegar. Otra cosa es que estratégicamente no te merezca la pena denegar el acceso a un asesor sindical. Pero saber si tienes derecho a denegarle el acceso a un asesor sindical, esa es la consulta que se puede hacer en una situación pues, en la que tú tengas pues, una reunión con el comité de empresa y que siempre viene un asesor y ese asesor
nos está complicando un poco la negociación de cualquier asunto, ¿no? Y te planteas el decir, oye, quiero rechazar que venga. Y además, nosotros le solemos decir al cliente, mira, tú habla con el cliente, con el asesor, con el representante de los trabajadores y dile, oye, ¿qué quieres? Que nosotros traigamos a nuestro abogado, vosotros a vuestro asesor y al final esto en vez de convertirse en una reunión en la que vamos a negociar, se convierte en una reunión en la que discutan los abogados. ¿Verdad que no quieres hacer eso? No, todo el mundo lo entiende. Entonces dicen, venga, pues tú no traes al asesor y nosotros tampoco, ¿vale? Pero para eso hay muchas veces que se pregunta esta duda, ¿no? Oye, ¿podemos denegar la entrada de un asesor sindical a una reunión? Entonces ChatGPT te responde básicamente manzanas trae. Te dice para responder a tu pregunta sobre la posibilidad de denegar el acceso a un representante hay que ver la normativa española, la Ley Orgánica de Libertad Sindical. Esto es todo jurisprudencia. La contestación en la que yo me estoy basando para decirle al cliente, le puedes denegar el acceso a ese asesor. Otra cosa es que te interese negociar, ¿vale? Con tu representante, lo que sea. Pero denegarle, le puedes denegar el acceso. No tiene que ver con la LOLS. Entonces aquí te habla del derecho de asesoría, o sea, te monta aquí unos mensajes que además dices, derecho de asesoría. Los representantes sindicales tienen derecho a recibir asesoramiento de expertos sindicales. O sea, es que esto yo no lo he visto ni en la doctrina del Tribunal Constitucional. ¿De dónde saca esta información? Ni idea. Limitaciones y negociación con la empresa. Pueden contar con asesores. La empresa puede establecer ciertas limitaciones sobre la asistencia a asesores externos, siempre que estas limitaciones no vulneren derechos fundamentales. ¿Qué significa eso? ¿No? Total, en conclusión, la asistencia a un asesor sindical no puede ser denegada sin una justificación válida. Con lo cual, pero dice, sin embargo, la empresa le puede requerir un acuerdo previo o establecer condiciones para la asistencia al asesor, es decir, o una cosa o la otra. Esto pasa mucho con ChatGPT. Muchas veces la contestación aquí es ambigua, si os fijáis, no aporta una sentencia porque no la tiene. Seguramente tenga información dispersa por Internet y ha hecho una mezcolanza, ¿no? Pero no ha ido a la cuestión, ¿no? Tú vas a una IA hiperespecializada como la nuestra, podemos denegar la entrada, que yo lo que quiero es saber si la puedo denegar o no. Yo luego ya valoraré estratégicamente qué es lo que más me interesa a mí como empresa. Pero tú, contéstame esto. Entonces, bueno, pues tienes aquí, sí, es posible denegar la entrada a un asesor sindical, a la reunión entre la empresa, los representantes y la dirección. Según la información, el derecho fundamental a la libertad sindical no otorga la posibilidad de acceso. Sentencia del TSJ de Madrid, de 27 de septiembre de 2010. Te pone aquí la sentencia, puedes acceder a la sentencia. Hombre, al final, esto te da seguridad. O sea, la contestación de ChatGPT, y esta es la de pago de ChatGPT, o sea, que no se trata de que sea la de pago o no, ¿vale? Se trata de que al final la información en una IA generalista se pierde, se pierde. Y de hecho, si se lo preguntamos de una forma, ¿podemos denegar? Podemos, o sea, si se lo preguntamos de otra forma a ChatGPT, es que seguramente nos cambie. Fijaros, ¿eh? Podemos em, impedir la entrada de un asesor, vamos a poner de un asesor a una reunión de un asesor del comité de empresa, a una reunión entre los representantes, Vamos a quitar. Y fijaros, podemos impedir la entrada a un asesor del a un asesor, vamos a llamarle asesor, asesor externo del comité de empresa a una reunión de empresa. Entonces, en general, los miembros del comité de empresa tienen derecho a contar con el apoyo de asesores y vuelve, fijaros, estamos preguntando lo mismo. Esto es lo que la IA generalista nunca va a hacer bien. Fijaros, la fundamentación que está utilizando ahora es diferente. Ahora se va al Estatuto de los Trabajadores, a los convenios colectivos y no va a la LOLS. Entonces dices, yo te he preguntado lo mismo, pero como te lo he preguntado de una forma, me ha cogido la información de una esquina de la base de datos de la IA generalista. Ahora te lo pregunto de otra forma. Me voy a la otra esquina y te saco otra contestación. Entonces, al final
Esto, tú se lo preguntas aquí a una IA hiperespecializada como la nuestra, espera que estoy metiendo la misma, vamos a meter exactamente la misma que hemos metido. Podemos impedir... Entonces, aquí el tema es ese, que al final la IA hiperespecializada, siempre, una IA colmenar como la nuestra, siempre nosotros hemos reducido, ¿vale? ¿Ves? Sí es posible impedir la entrada de un asesor externo. He preguntado de otra forma, pero la contestación es la misma. Va a la misma sentencia del TSJ de Madrid de 27 de septiembre de 2010. ¿Por qué? Porque al final es una IA colmenar, tiene la información recogida en un mismo módulo. En cambio, una IA generalista coge la información de diferentes sitios, con lo cual se equivoca. Vamos a poner algún ejemplo más. Por ejemplo, un ejemplo también que como de permisos, ¿vale? Vamos a los permisos. Permisos, un permiso en el que tiene un trabajador derecho a acompañar a su hijo de 5 años al no poder acudir el niño solo siendo una consulta privada. Consulta médica privada, ¿no? Médica privada. Esto parece, o sea, al final, si os fijáis, parece un poco como obvio, ¿no? Dices, oye, pero ¿cómo no voy a poder acompañar que un trabajador acompañe a su hijo que tiene 5 años al médico? Pues claro que puede ir y pedir un permiso para eso. Vale, pues no. No hay permiso para acudir a consultas médicas. Es decir, para ir al pediatra, si tú tienes que ir al pediatra, tienes que pedir el permiso a la empresa y luego recuperar esas horas, ¿vale? Pero esto no es un permiso por hospitalización por acompañar a mi padre o para acompañar a mi hermano, sino que es un permiso que no viene recogido en el Estatuto de los Trabajadores. Entonces, tú, por supuesto que tienes, por supuesto que vas al permiso, o sea, por supuesto que tienes el permiso, pero no es retribuido. Es decir, lo tengo que recuperar, ¿vale? Entonces, si le preguntamos esto a ChatGPT, pues la contestación es, ahora lo veréis. En cuanto al derecho para acompañar a un hijo menor de edad en la consulta, incluso si esta es privada, la normativa española establece ciertas disposiciones, permiso de deber inexcusable. Y dice, conclusión, aunque el trabajador podría solicitar un permiso en virtud de su cuidado, es posible que no sea retribuido y la empresa puede requerir pruebas médicas. En caso de duda, lo ideal sería negociar un acuerdo o compensación con la empresa y consultar el convenio colectivo. En algunos casos, la jurisprudencia ha interpretado que el cuidado y acompañamiento de menores en situaciones de necesidad médica puede considerarse un deber inexcusable. Entonces, aquí me habla, pone jurisprudencia y pone que se entiende que es un deber inexcusable. Aquí habla también de que esto, según el artículo 37.3d del Estatuto, el trabajador tiene derecho a ausentarse por el cumplimiento de un deber inexcusable. En la práctica, este permiso se interpreta como aplicable a situaciones en las que el trabajador no tiene otra opción, como el acompañamiento a un menor, consulta médica. Vale. Pero, o sea, por un lado me dices que sí que puedo acceder al permiso por un deber inexcusable, pero luego aquí al final podría solicitar un permiso de su deber de cuidado hacia un hijo. Es posible que no sea retribuido. Entonces, y aquí me habla de acuerdo con la empresa. Entonces, al final, bueno, pues lo que hemos visto otra vez, ¿no? Me contesta una cosa arriba, me contesta una cosa abajo, pero la inseguridad que te genera el decir, oye, sí o no. O sea, al final la IA hiperespecializada, yo os diría que lo que es capaz de decir es sí o no. O sea, esa ambigüedad de sí, pero no. Oye, pues el estatuto aquí, el estatuto de los trabajadores no contempla un permiso retribuido para acompañar a tu hijo. Punto. Sin embargo, si el convenio colectivo aplicable en la empresa reconoce este derecho, pues entonces por supuesto que es retribuido. Y si no, tienes aquí sentencias, ¿ves? TSJ del País Vasco, convenio colectivo prevé un permiso retribuido, aquí no lo prevé, aquí no se considera deber inexcusable, ¿ves? O sea, lo que, fijaros, en ChatGPT, si os fijáis, viene a decir que parece que es un deber inexcusable, ¿no? Dice aquí, podría entenderse deber inexcusable. ¿En base a qué? Bueno, pues no te dice nada, ¿no? En cambio, una IA hiperespecializada que al final tienes todo en forma de módulos, pues lógicamente puedes, aquí está esta sentencia del TSJ de Galicia, que te dice que no se considera un deber inexcusable, ¿vale? Y el día que haya una sentencia
del Tribunal Supremo o de dos TSJs que digan que efectivamente es un deber inexcusable, nosotros lo subiremos y tardaremos 2 semanas en subir esa actualización. Entonces, al final, nosotros el tema es que, claro, estamos solo dedicados al derecho laboral. Entonces, igual que una IA hiperespecializada en, no sé, en derecho de sociedades o en otra materia, pues al final tiene profesionales que están solo focalizados en actualizar sus módulos y por eso, lógicamente, responde con seguridad. ¿Vale? Bueno, vamos a hacer otra pregunta. Una que es como más básica, ¿vale? Que esta me ha llamado la atención que responda, porque realmente yo creo que este asunto en Internet está como más claro, pero ya se ve que no, que ChatGPT no lo tiene claro. Si un trabajador solicita la prórroga de una excedencia voluntaria antes de llegar a la duración máxima de la misma, ¿se la tenemos que conceder por lo menos hasta la fecha máxima de duración? Es decir, un trabajador solicita una excedencia voluntaria de 1 año y llega a la duración, él podía pedir, imaginaros, podía pedir 2 o 3, los que venga recogido en el convenio colectivo, ¿vale? Y dice, cuando llega ese, normalmente la excedencia voluntaria se pide muchas veces para irse a trabajar a otro sitio, para irse a otra ciudad, y entonces cuando se acerca la fecha en la que tengo que volver al trabajo anterior, como ya estoy en otro trabajo, pues no quiero volver. Y entonces lo que hago muchas veces es decir, pues pido una prórroga de la excedencia pues hasta la duración que podía haber pedido, ¿no? Y ahí es cuando el empresario te pregunta, oye, ¿tengo obligación de aceptar la prórroga? Y la jurisprudencia es clara en que no tienes obligación de aceptar una prórroga. Es decir, si tú has pedido una excedencia para 1 año, lo siento, no puedes llegar al año y decir 1 año más. No. Es una excedencia voluntaria. Esto está pensado para haberlo decidido al principio. Bueno, entonces aquí empieza. La concesión de una prórroga en una excedencia voluntaria está sujeta a la normativa aplicable. Bien, ¿vale? Según la normativa, la excedencia voluntaria tiene una duración mínima de 4 y duración máxima de 5 años. Durante este periodo, el trabajador puede solicitar prórrogas. Primer error. No, no puede solicitar prórrogas. Perdona, pero no. O sea, la jurisprudencia dice claramente, vale, bueno, te dice, fijaros qué curioso, ¿eh? Luego dice, pero la empresa no está obligada a concederlas automáticamente. Esto es algo que en una guía generalista te va a pasar. ¿Entendéis esta frase? El trabajador puede solicitar prórrogas. Pero la empresa no está obligada a concederlas. Hombre, si no está obligada a concederlas la empresa, será que no puede solicitar prórrogas. Entonces, ese es el típico asunto que en una IA hiperespecializada como la nuestra, eso se aclara. Entonces, cuando una IA pregunta, o sea, cuando un usuario pregunta sobre este tema, al responder siempre con el mismo módulo de información, al final responde que no puede, que no se concede automáticamente. La solicitud de una prórroga no es un derecho automático del trabajador. O sea, no es un derecho automático. O sea, la clave es que no es un derecho automático. Y los tribunales dicen, y además el Supremo dice claramente que no procede. Pero volvemos a ChatGPT. Y fijaros, en ChatGPT aquí te dice, vamos a la conclusión. No está obligado a conceder la prórroga, incluso si el trabajador la solicita antes de alcanzar la duración máxima, la decisión dependerá de la política de la empresa y del convenio colectivo aplicable, que no es así. O sea, ningún convenio colectivo recoge la posibilidad de solicitar una prórroga de una excedencia voluntaria y tampoco depende de la política de la empresa. En caso de negativa, el trabajador deberá reincorporarse al final del periodo aprobado o la relación laboral podría darse por finalizada. Tampoco porque en caso de negativa, el trabajador deberá reincorporarse, no, deberá solicitar la reincorporación y la empresa, en una excedencia voluntaria, pues depende de si hay vacante similar, pero si no hay vacante similar, o sea, no tiene que reincorporarse. Esto no es una excedencia por cuidado de menor. A ti no se te reservó la, el puesto de trabajo. Es una excedencia voluntaria. Entonces, la mezcla, pero lógicamente ChatGPT no diferencia entre excedencia voluntaria y excedencia de cuidado de menor. Bueno, o puede, en algún asunto, igual sí que diferencia. En este caso en concreto, si os fijáis, lo confunde.
porque aquí dice, deberá reincorporarse. No, eso se dice en una excedencia por cuidado de menor o en una excedencia por un cargo político, etcétera. Pues una excedencia en la que hay reserva de puesto de trabajo. En una excedencia voluntaria no hay reserva de puesto de trabajo, salvo que el convenio colectivo recoja esa. Bueno, seguimos. Y ya mira, ya pongo la última, porque al final podríamos estar así infinitamente, ¿vale? Partiendo de que va a haber respuestas que estén bien. Es decir, esto no es la nuestra es infalible y ChatGPT falla. No. Esta, por ejemplo, dice, en caso de compensación por absorción, este es un caso muy típico, ¿no? Pagamos una cuenta convenio, no se aprueba la actualización del convenio y entonces los trabajadores tenemos que motivarles y pagamos una cuenta convenio. Esa cuenta convenio, cuando finalmente se aprueban las tablas salariales del convenio, nos damos cuenta y va, que hemos pagado de más. Hemos puesto una cuenta convenio de un 3 y finalmente la subida ha sido de un 2. Entonces la empresa te pregunta, oye, ¿puedo hacer que me devuelvan esa diferencia? Pues si está pagando un 3 y el convenio realmente lo que dice es que se tendría que haber pagado un 2, pues que me devuelvan el 1 restante, ¿no? Y lógicamente los tribunales dicen que no se puede compensar. O sea, esto no es que ChatGPT sea más pro trabajador, como veíais en la pregunta del sindicato. Y no es un tema de ser pro trabajador o pro empresa. Si os fijáis aquí, básicamente lo que viene a decir es que sí, en casos de compensación y absorción, cuando se ha abonado un complemento a cuenta convenio en previsión de la subida y posteriormente se aprueban unas tablas de una cantidad inferior, la empresa tiene derecho a compensar y absorber el exceso. No, no se puede. Entonces, no se puede, ¿por qué? Porque no se puede, porque los tribunales han dicho claramente que si no viene recogido en convenio, en pacto, en el momento que tú pagas en la cuenta convenio, tienes que haber recogido expresamente que en caso de que el incremento definitivo sea inferior, ¿vale? Se podrá, entonces, mirar, es inferior como a cuenta convenio, es posible compensar lo percibido de más. Esto se da que el complemento a cuenta convenio se abona con intención de adelantar incrementos. Si la subida final es inferior, el exceso puede ser compensado siempre que se haya, esta es la clave, ¿vale? Siempre que se haya pactado en el momento del abono de la cuenta convenio. Es decir, no podemos compensar en todo caso. Si os fijáis aquí, se compensa y posteriormente se aprueban tablas salariales, la empresa tiene derecho a compensar. No, o sea, y te pone un ejemplo, ¿ves? Hace. Pero no se puede compensar. Siempre que se haya pactado en el momento del abono de la cuenta convenio. Esa es la clave. Esa es la jurisprudencia que te permite compensar el exceso, es aquella en la que tú hayas pactado en el momento de pagar en la cuenta convenio que ibas a poder descontarlo. ¿Vale? En el caso de que la subida final sea inferior. Aquí, si os fijáis, te dice, después de decirte que se puede, la compensación es una práctica permitida en el derecho laboral español, que establece que podrán compensar cuando ya sabemos, ¿vale? Si es una práctica general. Esto significa que si la cantidad de una cuenta convenio supera lo establecido en las tablas, se puede ajustar la diferencia sin que ello constituya una reducción salarial. No, siempre, o sea, aquí falta la frase de siempre que se haya pactado en el momento de abonar en la cuenta convenio. Esa es la clave. A ver si no indiquen lo contrario. Es posible aplicar, fíjate, aquí lo dice al revés, ¿vale? O sea, fijaros cómo se equivocan en la forma de fundamentarlo. Te dice, en resumen, siempre que el convenio colectivo de acuerdos internos no indiquen lo contrario, es posible descontar, ¿vale? Es posible aplicar la compensación. Es lo contrario. La jurisprudencia lo que dice es, solo se puede compensar y absorber el diferencial cuando la subida es inferior cuando se haya pactado al inicio. Es decir, no siempre que el convenio no indique lo contrario, no. Cuando se haya pactado precisamente, expresamente, que la cuenta convenio, ¿qué es la subida definitiva superior? Pues te pagaré la superior. ¿Qué es inferior? Te descontaré. Eso se tiene que recoger en el acuerdo previo del abono de la cuenta convenio. Bueno, entonces, ya veis un poco, estos son, he querido poner cuatro ejemplos de casos en los que realmente, pues bueno, como veis,
la IA generalista falla por lo que hemos comentado, que al final también es normal. Al final la IA generalista, no hay que buscar que la IA generalista sea... No hay que buscar, y esto es un error también pensar que no, ChatGPT no funciona. No, 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 funciona maravillosamente, pero hay que saber utilizar ChatGPT para lo que es. Y las IAs generalistas, también las bases de datos jurídicas, por ejemplo, generalistas, les ocurre lo mismo. Es que no, es imposible que tú, sin estar hiperespecializado en un área, seas capaz de identificar y corregir todos los módulos en formato colmenar de toda la base de datos. Entonces, con el tiempo, dentro de unos años, aglutinando diferentes IAs hiperespecializadas, pues se conseguirá tener una IA que a nivel jurídico, por ejemplo, sea capaz de contestar con seguridad jurídica. Pero tú ahora mismo, igual que con ChatGPT, una base de datos jurídica generalista, pues le pasa lo mismo, que al final, fijaros que el permiso por hospitalización, nosotros hablamos de él en solo un cubículo, pero si tú coges una base de datos como, por ejemplo, Zendog, base de datos de sentencias que tiene todas las sentencias del mundo, pues imaginaros la cantidad de espacios y contenidos que hablan de permiso por hospitalización. O sea, entonces, en función de cómo preguntes, te va, te va a contestar una cosa u otra. Por eso yo creo que al final tenemos también que ser conscientes de que la IA generalista es una IA que es, como decimos, maravillosa, que funciona estupendamente, pero para lo que funciona. Es decir, por ejemplo, una IA, una base de datos, no yendo ya a ChatGPT, sino yendo a una base de datos jurídica generalista, me va a funcionar muy bien para investigación. Es decir, una IA hiperespecializada se va a centrar en resolverte una cuestión concreta, ¿vale? Y nuestra IA, por ejemplo, no sirve para preparar un juicio. Esto cuando lo trato con el cliente le digo, no, no, o sea, tú para preparar un juicio busca una base de datos jurídica, porque tú en un juicio no tienes que buscar una contestación. Tú en un juicio tienes que establecer una estrategia, por lo tanto tienes que tener todas las sentencias a favor, todas las sentencias en contra y sobre eso jugar. Entonces hay veces que te interesa llevar unas sentencias y hay veces que te interesa llevar otras, en función de la estrategia que lleves, ¿no? Nuestra IA está focalizada en resolver las consultas del día a día y en facilitar el trabajo a cualquier asesoría eh, laboral o que resuelva temas laborales, pues las consultas sin necesidad de perder el tiempo. Pero si tú lo que necesitas es preparar un juicio, pues ya acudes a una IA generalista, en este caso de base de datos jurídica, ¿vale? A ChatGPT hay que acudir, como os digo, para lo que hay que acudir. Y es utilísimo para darte una visión general sobre un asunto, para ayudarte a redactar cualquier cosa, es muy útil, y para buscar información. O sea, para buscar información es maravilloso. O sea, es impresionante la capacidad que tiene la tecnología, como os comentaba, Transformers, tiene una capacidad para buscar una aguja en un pajar que es impresionante. Entonces yo creo que ese es su principal valor. Por eso yo creo que hay que valorar el decir, bueno, pues la IA generalista, pues yo la quiero para buscar información, yo la quiero para hacer una presentación, yo la quiero para preparar un juicio, yo la quiero para redactar un email muy complejo, yo la quiero para, por ejemplo, para... a mí la utilizo mucho también para una cosa interesantísima, que es, por ejemplo, una reunión, una reunión como esta, por ejemplo, que dices... Qué tostón que nos está dando aquí Joaquín Castilla sobre la IA generalista hiperespecializada. Bueno, pues yo grabo la sesión, la vuelco con el copilot de Word en un documento y directamente se lo doy a ChatGPT y le digo, hazme un resumen. Y ChatGPT te va a hacer un resumen con lo que una sesión como esta, por ejemplo, o una reunión con un comité de empresa o una reunión de dirección, pues en la que estoy con varios profesionales y quiero estar más atento a la reunión y no quiero estar tan pendiente de ir tomando notas, sino que quiero ir enterándome bien, pues oye,
relacionándome más con la gente con la que estoy hablando, que hay muchas veces que estamos en las reuniones tomando notas, pero realmente en las reuniones lo que hay que estar es mirando a los ojos y sabiendo si, si el de enfrente me está diciendo las cosas de verdad o no. Entonces, para eso, por ejemplo, ChatGPT es muy bueno porque lo que el copilot de Word directamente, o con una grabación de una sesión, directamente tú lo pones primero en formato completo, te salen 15 páginas de dictado y luego lo que haces es hacer un resumen. Entonces, ChatGPT realmente para hacer resúmenes es muy bueno, es muy bueno. En temas de precisión, por ejemplo, en resúmenes, no todos los resúmenes los hace bien. Por ejemplo, con sentencias, nosotros hemos intentado que resuma sentencias y es normal, no funciona bien. Porque el lenguaje natural lo entiende bien, pero el lenguaje de los jueces muchas veces la clave en una sentencia está en un fundamento, está en otro, sobre todo la clave de cuál es el cambio. Entonces, normalmente en los resúmenes se tienen que revisar demasiado. Yo creo que es mucho más interesante en descripción de hechos. O sea, en descripción de hechos, que ahí no tienes tanto que tener un conocimiento. Para resumir una sentencia, o tienes conocimiento o a saber qué considera. Es como si coges a un becario y le dices, resúmeme esta sentencia. Claro, el becario no sabe que el teletrabajo es reversible, que esta sentencia del juego social de Vigo te permite, que es una condición más beneficiosa. O sea, hay un montón de conceptos que realmente el becario cuando hace el resumen no lo sabe. Entonces, resumir una sentencia parece una cosa tonta y es importante, ¿vale? Entonces, ese tipo de resúmenes, una ChatGPT, una IA generalista, se pierde un poco, ¿vale? Pero en cambio, resúmenes de hechos los hace maravillosamente. A mí en las demandas de acoso, por ejemplo, que suelen tener muchos hechos, muchas historias, muchos hitos, ahí me ayuda muchísimo a montar. Entonces yo creo que ChatGPT es una herramienta muy valiosa para obtener información rápida y general, y la IA especializada está diseñada para una labor muy concreta. En nuestro caso en concreto son consultas laborales del día a día, resueltas con precisión, con 3, 4 líneas. O sea, lo que te pide el cliente cuando le tienes que enviar un correo electrónico, eso es lo que nosotros hacemos. Entonces hemos ideado esa IA para que te conteste de esa forma. O sea, para que no te cuente toda la película, sino para que vaya al grano, ¿no? Y claro, ahí también el hecho de que haya una base de datos detrás de tantas consultas y tantas respuestas también ayuda mucho a que la contestación que hace es muy precisa, ¿no? Y bueno, entonces yo creo que al final esta es un poco la diferencia. Espero que os haya gustado. Gracias por vuestra atención. Y bueno, y lo dicho, si en algún momento necesitáis cualquiera de vosotros contactar conmigo pues para comentar este asunto, para asesoraros o ayudaros en el tipo de IA que podéis utilizar para determinada tarea, pues oye, contar conmigo, encantado. Y nada, y agradecer al Centro de Innovación de Despachos Profesionales que también nos atiende, que me haya invitado para este webinar y nada, daros las gracias a todos.